La carne es débil, eso fue lo que hablamos el otro día, ¿no? Hablamos acerca de la carne porque queríamos meternos luego ahora al espíritu, ¿no? Pero hablamos de la carne y decíamos que la carne para nada aprovecha, que la carne al final su fin siempre es perdición. Y de alguna manera la carne, que es nuestra naturaleza humana, nunca va a estar conforme con lo espiritual. Y para nosotros muchas veces usamos, en medio de esa lucha entre la carne y el espíritu, usamos la excusa que la carne es débil. Bueno, lo hice porque la carne es débil, ¿no? Antes de conocer a Cristo, conocíamos solamente una cara de la moneda, que es la carne. La carne era la que nos guiaba, la carne es la que nos controlaba, nos guiábamos por esos impulsos internos, por esas formas de pensar, por esa manera de pensar. Nuestra mente no había sido renovada, así que nos guiábamos de esa manera. Entonces era natural actuar por la carne. Pero ¿hacia dónde nos llevaba ese estilo de vida? ¿Hacia dónde llevaba tu vida ese estilo de vida? Hacia la perdición, ¿cierto? Había caos a nuestro alrededor, habían conflictos a nuestro alrededor, internos y externos, habían situaciones a nuestro alrededor, porque todo el mover de la carne siempre apunta hacia la destrucción, hacia la perdición, ¿no? Hacia la muerte. Y queríamos ser enfáticos, y quería ser enfáticos eso el día domingo, porque de alguna manera a veces nosotros jugamos con eso, ¿no? Bueno, un poquito de carne, ¿qué más da? No. La Biblia dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos. Es decir, hay una oposición. La carne siempre se va a oponer a lo que es la vida del espíritu. Pero qué diferente es cuando permitimos que la vida del espíritu comience a obrar en cada uno de nosotros. Yo quiero hoy día, el título de hoy, el espíritu da vida. El espíritu da vida. El espíritu da vida. El espíritu da vida. La carne no sirve para nada. Es letra pequeña, ¿no? O la carne para nada aprovecha, dice uno de los textos. Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida, dice Juan 6, 63. La carne para nada aprovecha. ¿Quién lo dijo eso? ¿Qué filósofo? ¿Buda? No. ¿Quién dice esto? ¿De quién son estas palabras? ¿Ah? ¿Pablo? ¿Juan? ¿Juan a la una? ¿Juan a las dos? Perdieron porque no fue Juan. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son ¿qué cosa? Son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Lo que Jesús habla a nuestra vida siempre va a apuntar hacia nuestro espíritu y son espíritu de Él porque es su espíritu hablando. ¿Sabías tú que cuando tú hablas con alguien tú te alimentas de su espíritu? ¿Te alimentas de su alma? Que nunca lo habías pensado de esa manera. Cuando tú hablas con alguien, te alimentas de su espíritu, de su alma. Entonces, si yo hablo contigo por mucho rato, se alimenta eso. Los hijos crecen alimentándose del espíritu o el alma de su madre, de su padre, de sus seres queridos. Luego, de cierta edad, ya dejan de escuchar a papá y mamá y comienzan a escuchar otros entornos y se llenan su corazón de ese entorno, de ese contexto, de los amigos, ¿no? De los amiguetes a veces, ¿no? Y te has dado cuenta cómo los contaminan. De ahí es donde viene el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, porque el espíritu, lo que te hablan, te transforma, te cambia muchas veces, cambia tu forma de pensar, influye en nosotros, influencia. Esto es un principio espiritual. Entonces Jesús cuando se presenta, Él dice que sus palabras son espíritu, pero son vida. Es decir, lo que Él transmite a nuestro espíritu siempre va a ser vida. ¿Lo opuesto a qué? A la carne. La carne para nada aprovecha, hay una versión que dice, no sirve para nada. O nada logra, nada logramos en la carne. Es fuerte, ¿eh? Me gustó eso, es vano. Me gustaría, yo hubiera agregado, todo lo que hacemos en la carne es vano. Se pierde. Pierde en sí mismo, no construye, no edifica, se pierde en sí mismo. Ahora, yo esta mañana quiero simplemente hablar tres cosas de por qué todo lo que hacemos en la carne no sirve para nada. Lo diría de otra manera, ¿por qué no sirve para nada lo que hacemos en la carne? ¿Por qué no sirve para nada? Punto 1, Gálatas capítulo 5, versículo 18, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 5.16, perdón, me equivoqué. 5.16. Digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, dígalo conmigo, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Otra vez lo digo. Porque el deseo de la carne es contra y el del espíritu es contra
La carne. Entonces, ¿por qué nos sirve lo de la carne? ¿Cuál sería el primer principio? ¿Por qué no nos sirve lo de la carne? Porque se opone al espíritu. Siempre se opone al espíritu. ¿Vale? Es decir, es en contra. Y cuando algo dice en contra, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir con eso? Jorman está en contra mío. ¿Que no está de acuerdo solamente? Que es enemigo, que es una oposición. Claro, exacto. No solamente no estamos de acuerdo, porque yo puedo estar en desacuerdo a lo mejor con Sara en alguna cosa, pero yo no estoy en contra de ella. No estamos de acuerdo. Pero en contra significa que lo que ella vaya a hacer, yo me voy a oponer a lo que ella quiere hacer. Y yo no voy a permitir que ella crezca, que ella avance, porque estoy en contra de. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Una cosa es tener diferencia de opinión y la otra es oponerme a alguien o a algo. Ser la oposición. Y aunque lo que tú digas es bueno, yo lo considero malo. Aunque tengas la razón, pues no te la doy, porque estoy en contra de todo lo que digas. Hasta lo que respiras, hasta tu presencia me es incómoda. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué la carne no sirve para nada o no nos sirve para nada? Porque siempre va a estar en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Va a luchar contra nuestra vida. Se va a oponer a que nuestra vida espiritual crezca. Hay una versión, que es la versión internacional, que dice, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, dice la NBI. El versículo 16. 17. Porque ésta desea la carne lo contrario al Espíritu. Por eso que la carne no sirve para nada, porque siempre, o no nos sirve para nada, porque va a ir en contra de nuestra vida espiritual. Siempre va a ir en contra de nuestra vida espiritual. Hay otra versión que la NTV, yo los molesto, digo la nueva traducción venezolana, ¿no? Pero no, la nueva traducción viviente significa, precisamente dice, lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Es decir, la carne precisamente quiere lo contrario a lo que el Espíritu quiere. Si tú quieres algo bueno, quieres orar, la carne te va a decir, no ores. Si el Espíritu te dice, anda, reconcíliate, la carne te va a decir, no te reconcilies, no des tu brazo a torcer. Todo lo opuesto. Sé humilde, te dice el Espíritu. ¿Qué te dice la carne? No, sé orgulloso. ¿Cómo te vas a negar a ti mismo? ¿No? ¿Obedece a la voz de Dios? Pues no tienes por qué obedecerla porque es peligrosa. Mejor haz esto que ya es seguro. Entonces, siempre la carne nos va a pedir y nos va a llevar a que desobedezcamos y hagamos lo opuesto a lo que la vida del Espíritu quiere decir. Entonces, en otras palabras, ¿por qué no sirve para nada? Porque la carne es contraria al Espíritu, como ya dijimos. Es contraria a lo que quiere el Espíritu Santo en nuestra vida. Todo lo sueño, lo bueno, lo agradable, lo perfecto que Dios quiere para nuestras vidas, la carne va a decir no. Incluso lo va a encontrar peligroso, va a hacernos transmitir que eso no sirve para nada. No sé si me logro explicar. Es interesante porque el no sirve para nada es una frase que la carne siempre nos hace creer referente a lo que el Espíritu Santo nos pide. No sé si os dais cuenta, pero a veces el Espíritu Santo nos está diciendo, no, mira, haz las cosas bien, hazlas de esta manera. Y la carne nos dice, no, eso no va a servir para nada. ¿Sí? Arregla tu relación. Es que ¿para qué? Podemos esperar, no sirve para nada, no es necesario. Arregla esto en tu área. No sirve para nada. Y la carne siempre se opone a lo que el Espíritu Santo quiere decir. Cuando en el fondo lo que realmente no sirve para nada y lo que nos va a llevar a muerte y perdición y lo que nos va a llevar a confusión y lo que nos va a llevar a un estancamiento espiritual siempre es lo que la carne nos empuja. ¿Se dan cuenta? Es decir, la carne tiene esa capacidad de hacernos creer que lo que es del Espíritu es lo que no sirve para nada. Pero Jesús me encanta porque lo deja bien claro. No, lo que no sirve para nada es lo de la carne. No sirve para nada porque se opone, es contraria. Es una lucha siempre, se presenta como una lucha humana entre lo humano y lo terrenal, lo divino, ¿no? Y lo espiritual. Lo divino y lo espiritual, lo terrenal y humano contra lo divino y espiritual. Dios nos enseña a mirar desde arriba y la carne nos enseña a mirar desde abajo, ¿no? La naturaleza pecaminosa siempre hace uso de nuestra carne para que nosotros nos alejemos de los principios divinos. Los principios divinos son los perfectos, pero a la carne le cuesta aceptarlo porque va en contra, ¿no? Va en contra de eso. La carne siempre nos lleva hacia una satisfacción inmediata. Lo que nos pueda parecer una satisfacción inmediata. Y que nos parezca bien inmediatamente, pero su fin es perdición, ¿os acordáis? Lo que dice la Biblia, el fin siempre es perdición. En cambio, la voluntad de Dios y el Espíritu Santo a veces no nos lleva a la satisfacción inmediata, sino que nos dice, si lo hace de esta manera, al final va a ser siempre bueno. Me imagino a Jesús muriendo en la cruz.
Jesús dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, él no esquivó el sufrimiento, enfrentó el sufrimiento. La carne estaba sufriendo. La carne ya estaba sufriendo antes en Getsemaní. Su sudor eran como grandes gotas de sangre, dice la palabra, ¿no? Ahí estaba en una agonía y su espíritu dice que luchaba. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Había un sufrimiento, ¿no? Y su carne seguramente le decía, maldícelo, renuncia, deja esto aquí tirado, ¿no? La carne. Pero él sabía en su espíritu que si él se mantenía y enfrentaba el gozo que estaba delante de él, se iba a ver reflejado, se iba a ver cumplido, se iba a ver satisfecho delante de él. La carne siempre quiere impedir que suframos y quiere darnos una satisfacción inmediata, ¿no? Pero en cambio el espíritu muchas veces permite el sufrimiento porque entiende que después, ¿qué es lo que va a venir? La satisfacción, va a venir la cosecha, ¿no? La Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Pero primero sembraron con lágrimas. El espíritu no nos lleva a evitar las lágrimas. La carne sí. La carne no quiere que sufran, la carne no quiere que lloren, la carne quiere que tú tengas placer, que lo pases bien, que lo pases bonito, ¿no? Lo pasemos guay y satisfacción, pero no. Por eso es que no nos sirve la carne, por eso es que para nada aprovecha, porque la carne siempre está pensando en lo inmediato, ¿no? En lo que no trasciende, está pensando en lo terrenal, en lo humano, ¿no? Pero en cambio el espíritu, aunque nos lleva por caminos tal vez más complejos, más duros, su fin siempre va a ser una buena cosecha, ¿no? Una buena cosecha. El Espíritu nos guía hacia la obediencia a su voz, cuya satisfacción no siempre es agradable, pero su fin siempre será vida. Qué difícil, Señor, lo que tú me estás pidiendo. ¿Han dicho esa frase alguna vez? Señor, lo que me estás pidiendo es difícil. Otras veces le decimos, Señor, no, es que es imposible. Yo hablaba a veces con gente y dice, no, pastor, es que lo que ustedes nos piden es imposible, yo no lo voy a hacer. Y así, literalmente, yo no lo voy a hacer porque es imposible. Y uno dice, imposible, no, todo es posible. Lo que pasa es que tu carne te hace creer que es imposible. ¿Por qué? Por una serie de argumentos que puedan haber allí. ¿No? Porque no quieren sufrir, porque no quieren decepcionar, porque de acuerdo a su mirada, este es el mejor camino para que pero quieren evitarlo. Y dicen, no lo voy a hacer. Pues no lo hagas. Y al final, ¿cómo se llama? Ese temor a hacerlo bien, terminan sacando lo peor porque pierden todo lo que podrían haber construido simplemente habiendo dado un paso de obediencia. El Espíritu nos guía a la obediencia a su voz, cuya satisfacción no siempre es agradable, pero su fin es vida. Siempre su fin, el fin del Espíritu, es nuestra restauración. Siempre Dios trae restauración, Dios siempre trae crecimiento, Dios siempre trae madurez, Dios siempre trae edificación. Todo lo que provenga del Espíritu, sus consecuencias, sus resultados van a ser siempre restauración, siempre crecimiento, siempre madurez, siempre será vida, siempre será fortaleza, menos debilidad, siempre nos va a fortalecer, siempre nos va a reafirmar en la fe del Señor, nos va a traer confianza, sabiendo que lo que estamos haciendo es de acuerdo a su voluntad. ¿Te das cuenta? Es una cosa muy, muy bonita eso lo que hace el Espíritu. Pero en cambio cuando la carne nos hace, aunque nos da una satisfacción momentánea, siempre uno genera algo que no es constructivo, genera algo que no es restauración, genera algo que no proviene de la madurez, y termina siempre no edificando y su fin es la muerte. Entonces el primer motivo por qué la carne para nada aprovecha es porque es contra el Espíritu. No le hagas caso a la carne porque va contra el Espíritu. Segundo, Gálatas 5:19, que también está ahí en Gálatas. Si os dais cuenta estoy guiándome un poco por Gálatas. Versículo, ¿cuánto dije? 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está, las voy a nombrar solamente porque no voy a hablar de eso hoy día, ¿vale? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Algunos las clasifican todas estas en el ámbito de la inmoralidad sexual. Luego viene, versículo 20, idolatría, hechicería, ¿sí? Muy bien. Enemistades. Pero la idolatría y la hechicería están dentro del plano religioso. Obras de la carne en el plano religioso. Plano sexual, plano religioso. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, esas están en el plano relacional, en el plano social. La carne siempre no trae comunión, trae todo, disensión y todo aquello, ¿no? Pero si os dais cuenta, todas esas cosas están sujetas como al plano interno, ¿no? Ese yo interno que quiere de alguna forma hacer lo que quiere, ¿no? Luego el versículo 21 dice, envidias, homicidios, ¿os dais cuenta? La envidia, el homicidio,
la borrachera, las orgías, que tienen que ver con males también morales y sociales, ¿no? Donde hay un desenfreno absoluto de la carne, donde la carne ya para una orgía, para una borrachera incontrolable, ya es porque ya están entregados a lo que la carne quiere decir, si os dais cuenta. Y cosas, como le falta lista a Pablo, porque si os dais cuenta, no sé si os pasa, pero a veces digo yo, ¿qué imaginación tiene el hombre para hacer el mal? Se le ocurre cada cosa para hacer el mal, se le ocurre cada cosa para ir contra Dios. Inventan leyes contra lo divino, contra lo espiritual. Claro, porque la carne tiene imaginación para descomponerse, que si empezáramos a nombrarlas aquí, seguramente nos diría, pero ¿cómo la gente es capaz? Pues es capaz de eso y mucho peor todavía, ¿vale? Por eso que existe la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Por eso que existe la zoofilia también, ¿no? Los que aman los animales y se acuestan con animales, etc. Y existen unas mezclas de cosas que tú dices, pero ¿cómo? ¿No? Y tú dices, tanta degradación, claro. Por eso que luego Pablo añade allí, ¿no? Y cosas semejantes a estas, porque podría haber seguido enumerando que afectan tanto el plano religioso, el plano moral, el plano sexual, el plano relacional, etcétera, que lo descomponen. Si os dais cuenta, las obras de la carne es una descomposición de las cosas buenas en el fondo, pero son obras, ¿no? Y como yo lo he dicho antes, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Pero luego añade en el versículo 22 y dice, más, ahí podríamos decir, pero, esas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hasta ahí voy a llegar. ¿Lo repetimos otra vez? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, sigamos. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿hay leyes contra las obras de la carne? Claro. ¿Os dais cuenta, no? Es decir, la carne necesita leyes para poder controlarla, para que no caiga en el desenfreno. Si no hubiese leyes sería todo peor, imagínate, con leyes y aún así, ¿no? Hay leyes para poder regular la carne, pero para el fruto del Espíritu no hay ley. Por el contrario, nadie se opone al amor. Nadie se opone, exacto, nadie se opone a la templanza, nadie se opone, ¿no? Muy bien, dos palabras aquí, dos palabras claves. Si os dais cuenta, la carne, ¿qué es lo que son? Obras. ¿Sí? ¿Y el Espíritu qué es lo que trae? Fruto. Obras y fruto. Que es diferente, ¿no? No dice más el fruto de la carne, no dice más las obras de la carne. Pero luego tampoco dice más las obras del Espíritu, no dice el fruto del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre las obras y el fruto? ¿Pensáis que yo iba a hablar? Les toca a vosotros. ¿Por qué marca una diferencia entre obras y fruto? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Sí? Algo nuevo que renace. Enciéndeme esta luz, porfa. Mira, allí busca tu derecha, sí, por ahí. Por ensayo de error. A ver, prueba con ese. El otro, no, ese apágalo. El otro, tampoco. Ahí sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es obras y el otro es fruto? ¿Dónde está la diferencia? ¿Notáis diferencia en alguna cosa? Sí, ¿no? Tenemos claro. Vale, por ahí va, muy bien. ¿Y las obras? Acciones que se hacen, ¿no? Perfecto. ¿Ah? Acciones instantáneas, reacciones, impulsos. Ay, no sé cómo lo hice. Claro, lo hice sin pensar, dice alguien, ¿no? Claro, los que piensan, algunos no pensamos mucho, ¿no? Reaccionan, claro, las obras son reacciones, las obras salen, las obras, incluso, lo voy a leer de dónde, viene de la palabra ergón, ergonómico. ¿Han escuchado lo ergonómico? Ergón, trabajo, ¿no? Muy bien. La palabra ergón sugiere un trabajo de una fábrica, ¿no? Un mecanismo que siempre está haciendo así. La gente que trabaja en las líneas de fábrica siempre hace esto, pone el tornillito, pone tornillo, el otro de allá lo ensambla con otro, ¿cierto? Un trabajo, algo que siempre se ha hecho de una misma manera. La carne de por sí actúa, porque son obras, porque siempre está haciendo lo mismo, no sabe hacer de otra manera. ¿Os dais cuenta que desde pequeño nos han enseñado a vivir de una determinada manera? Y pensamos que ese es nuestro mundo, y como que venimos de fábrica entendiendo que la mentira es una buena herramienta y una buena estrategia para salir de los problemas. ¿Te has dado cuenta? Y mucha gente lo asume como una manera natural. En el fondo sabe que no es bueno, pero es una obra que si nosotros hacemos puede que nos ayude. Venimos como de fábrica con eso, ¿no? Y ergón tiene que ver con eso, con acciones que se hacen como de fábrica, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es un esfuerzo mecánico, ya lo habéis dicho, pesado, ruidoso, que se produce de manera artificial.
Por ejemplo, volviendo a la mentira, nadie miente y siente que es algo natural, sino por el contrario, a ver, ¿dónde está la clave? Nadie se siente bien mintiendo, estoy hablando de gente sana, ¿no? Nadie se siente bien matando, ¡ay, qué bien maté a 5 hoy día!, ¿no? Nadie se siente bien con eso. Siempre hay algo que hay una conciencia que aunque seas creyente o no creyente, te hacen sentir culpable por lo que has hecho. Es decir, todo lo malo y todas las obras de la carne tienen de alguna forma un opuesto que esa conciencia, en el fondo es el Espíritu de Dios en nosotros, pero hay una conciencia que nos está diciendo y acusando, esto no es correcto. Claro, porque venimos como de fábrica, estamos actuando en un quehacer y estamos haciendo cosas de manera artificial. La carne no es algo natural en nosotros, aunque parezca natural, aunque le llamen naturaleza pecaminosa. No es lo natural, porque tú y yo no fuimos creados para eso. Tú y yo no fuimos creados para mentir. Tú y yo no fuimos creados para engañar. Tú y yo no fuimos creados para traicionar. Tú no fuimos creados para ser desleales. Y yo no fuimos creados para asesinar. No fuimos creados para la obra de la carne. No fuimos creados para eso. Por eso es que cuando hacemos la obra de la carne nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, no encaja. Y el resultado es destrucción a nuestro alrededor. Claro, porque nos fuimos creados para eso. Entonces se transforman en obras, en acciones, que tenemos que forzarlas para hacerlas, porque van contra nuestra natura. Y que aunque la hayamos aprendido desde pequeño y creamos que es parte de nuestra naturaleza, nos fuimos diseñados para hacerlo así. ¿Os dais cuenta? ¿Me entendéis la idea? Entonces, la carne produce obras, acciones, hace cosas, ¿no?, de manera artificial para poder salir de los problemas, para poder responder a las dificultades. Son obras solamente. En cambio, fruto tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. El fruto tiene que ver con eso eso sugiere un proceso, eso sugiere el resultado de algo. De hecho, la imagen que aquí tiene para la palabra fruto, que es carpo, sugiere un huerto o un árbol vivo. Cuando uno ve un árbol vivo, los frutos del árbol, no es que él diga, vale, hoy voy a dar un fruto. El manzano dice, ya, hoy día voy a dar manzana. No. Tiene que pasar por el proceso. Desde que es sembrado hasta que crece para dar un fruto. Y el Espíritu Santo en nosotros no es algo instantáneo, sino que va formando, va transformando y va dando fruto a través de nosotros. Recordad que es más el fruto del Espíritu, no es el fruto de la carne, no es el fruto humano, es el Espíritu dando fruto a través de nosotros. Eso tiene su qué sé yo. Porque al final cuando tú ves un fruto, tú lo que estás viendo no es el valor del árbol, o más bien dicho, es la identidad del árbol. El fruto que se ve a través de nosotros, que es el fruto del Espíritu, no es otra cosa que el Espíritu Santo manifestándose a través de nuestra vida. ¿Ah? ¿Notáis eso? Lejos de manifestarse la carne, lo que Dios busca es que se manifieste el Espíritu. Se manifiesta el fruto del Espíritu. Muy bien. Dicho esto, el fruto entonces es el que crece de forma orgánica, natural y silenciosa cuando está plantada o está bien arraigada y unida a su raíz, en este caso a Cristo. Cuando tú y yo estamos unidos a Cristo, recordad lo que Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Todo pámpano, para que pueda dar fruto, tiene que estar apegado a la vid. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Es la única manera que nosotros demos frutos es apegado a Cristo. Nutriendo. Yo en Él y tú en mí. Me gustan esas palabras que hace Jesús. Yo en ti y tú en mí. Yo en ellos y ellos en mí. Una unión pero perfecta. Y es ahí cuando tú y yo estamos nutridos en Él, es cuando nuestra vida comienza a dar fruto. Ahora yo voy a lo siguiente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Se dan cuenta que dice más el fruto y no dice más los frutos? Otro detalle. Porque más los frutos, y nombramos los 9, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. No. Dice más el fruto. Porque Él entiende que todo esto en su conjunto, todas las características que enumera, es un fruto que el Espíritu Santo está dando de manera natural. Hay algunos que dicen que el fruto es el amor, que se ve manifestada en todas las otras áreas, con la paciencia, con la mansedumbre, con la templanza, con la fe, que sin amor ninguno de esos otros frutos existiría. Entonces algunos dicen que el fruto verdadero es el amor. Más el fruto. Y me gusta. Y usted dice, ahora digo la tercera causa, porque la carne no aprovecha para nada. La segunda causa, perdón. ¿Sabes por qué? Porque la carne no sabe vivir en amor. Lo repito. La carne no aprovecha para nada porque no sabe vivir en amor. ¿Sabías que la carne le incomoda los principios del amor? Le incomoda el amor. Yo pensaba en esto un poco.
El amor es un fruto, no es una obra, por ejemplo, no son obras. Podemos nosotros, vale, voy a ser amoroso. No, tú eres o no eres. Voy a hacer una acción de amor. Es que puedes hacer una acción y esa acción no necesariamente es amor, porque requiere un fondo de amor. Porque por muchas acciones que tú hagas, y aunque sean buenas, si esas acciones no tienen fondo de amor, no la tienen, son buenas obras. ¿Os dais cuenta? Buenas obras. Y no toda buena obra tiene un fondo de amor. Claro, yo puedo hacer buenas obras para destacarme, para que la gente diga, qué bueno es Johnny, wow, qué majo es Johnny, qué buena gente es Johnny. Y en mi lápida pongan aquí murió el hombre bueno Johnny, porque le daba de comer a los pobres, porque ayudaba aquí, allá. Claro, puede haber hecho un montón de obras buenas, pero no necesariamente porque yo ame a la gente. ¿Os dais cuenta? Yo hoy día mismo podría estar predicando aquí. No, yo predico porque podría yo predicar y dar un discurso sin amor. Y la Biblia dice, ¿no? Que hay gente que habla sin amor, habla en lengua sin amor, profetizan sin amor, tienen los dones pero sin amor y son un símbolo que retiñe, ¿no? Porque no hay amor de por medio. Entonces el amor es una cuestión que tú está o no está. Y es la fuente y es la base de todo. Y el Espíritu Santo nos obliga a hacer todo con amor. Y eso es fuerte. En primer lugar, decidir hacer la voluntad de Dios. Y luego hacerla con amor, eso ya es elevar el listón a otro nivel. Yo quiero restaurar las cosas, pero con amor. Yo quiero sanar esto, pero con amor. Yo quiero organizar mi vida, pero con amor. Toda la base tiene que ser el amor. Entonces, ¿por qué la carne para nada aprovecha? Porque la carne lo va a hacer siempre, pero sin amor. La carne no disfruta del amor. A la carne le incomoda el amor. ¿Saben por qué? Porque la carne es egoísta. Y no puede convivir el egoísmo y el amor. ¿Sí? El egoísmo ama ¿a quién? A sí mismo. El egoísmo te lleva a amarte a ti mismo. Entonces siempre, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y bueno, si queda espacio para abajo, algo para ti. Pero la carne siempre nos lleva a pensar en nosotros mismos, en nuestra satisfacción inmediata, lo que a mí me conviene, lo que es mejor, lo que me da más seguridad, lo que me da más tranquilidad, lo que me protege, lo que me cuida, etc. Siempre hay recordar que el yo está ahí como encapsulado, protegiéndose y la carne ahí te ayuda a que nadie te moleste y que nadie te incomode. No, ahí está. En cambio el Espíritu Santo no. Dice, aquí vamos a hablar del amor. Y alguien dijo que no hay nada más débil o más vulnerable que el amor. ¿Sí? No sé si lo digo o no. No hay nada más vulnerable que el amor. Porque cuando tú amas, te vuelves vulnerable. No están de acuerdo. ¿O están de acuerdo? ¿Sí? Es que no sé si los dejé en shock o... Claro, cuando amamos nos volvemos vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Lo damos todo. Nos exponemos. Nos desnudamos. ¿Sí? Desnudamos nuestro corazón. Y la persona a quien amamos, o a la gente que amamos, tiene acceso a algo íntimo de nosotros, que es nuestro corazón. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo era la relación en el huerto de Edén? ¿No era una relación desnuda del hombre con Dios? Porque estaba en un contexto de amor. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió cuando entró el pecado? Se taparon, se cubrieron. Porque se fue el amor, ¿y qué es lo que llegó? El temor, la vergüenza, que en el fondo es el temor. Entonces luego que en esa relación, había una relación de amor, de desnudez, de pronto vieron un peligro en Dios y la gente, y ellos se desnudaron. Tuve miedo, Señor, y me escondí. No solamente se cubrieron, sino que se escondieron. Porque la ausencia de amor nos lleva a cubrirnos, a taparnos. Y eso es lo que hace la carne con nosotros. Es una figura de lo que actúa la carne. La carne nos lleva a cubrirnos, nos lleva a protegernos. En cambio, el amor nos lleva a desnudarnos, a ser nosotros, a actuar de manera natural. Una de las cuestiones que me encanta de Dios cuando Él dice que nos acepta tal como somos es porque no necesitamos cubrirnos frente a Dios. Hay un coro antiguo que cantábamos en Chile que decía, con la cara descubierta mirando al Señor. Es decir, como en un espejo vemos la gloria del Señor. Yo diría, cuando nos acercamos a Dios a cara descubierta, sin ninguna máscara, sin ninguna
¿cómo se llama? Hipocresía, sin nada que esconder, sabiendo que ahí hay amor y que ese amor, lejos de atacarnos, de matarnos, de juzgarnos, de destruirnos, lo que está buscando es protegernos, es vestirnos, es bendecirnos. Entonces, la carne no aprovecha para nada, porque mientras el Espíritu Santo te quiere llevar, ¿no?, a una relación de amor, lo primero que provoca es cubrir tu corazón. La carne nos lleva a cubrir, a vivir en egoísmo, a vivir en base al temor, al miedo, ¿no?, que está allí en cada uno de nosotros. El amor es como lo que decíamos, el amor se engendra, el amor nace, crece, madura y se reproduce. ¿Por qué el amor se engendra? ¿De qué está hablando? Me dicen, ¿no? Claro. ¿Cómo aprendemos a amar? ¿O por qué amamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué amamos? ¿Porque Dios nos amó? Repita conmigo. ¿Porque Dios me amó? Tú conoces el amor porque Dios amó primero. Si no conoces a Dios, no tienes opción al amor. Hemos conocido a Dios y Él nos ama primero. Porque de otra manera nosotros no tendríamos la capacidad de amar. ¿Sí? Nosotros aprendemos a amar en el Evangelio. Aprendemos a amar de manera equilibrada, de manera sana, de manera saludable, de manera constructiva, de manera fructífera en el Evangelio. El único que tiene la capacidad de enseñarnos a amar correctamente es el Evangelio. Sanamente es el Evangelio. No son las novelas, las novelas turcas ni de otros países. No. Son amores medio raros esos, ¿no? El amor erótico, el amor filial, ¿ah? El amor de la carne, claro, es el amor de la carne. El Evangelio es el que nos enseña a amar realmente. La carne se opone a eso, por eso es que es un obstáculo, no aprovecha. Y por eso es que nos enseña, por el contrario, a proteger nuestro corazón del verdadero amor. Entonces, vuelvo a la primera idea. ¿Por qué el amor es un fruto? Porque tú no lo fabricas. Por el contrario, el amor se engendra. Alguien tuvo que engendrar en nosotros y poner en nosotros la semilla del amor. O venir a habitar en nosotros con su amor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. El día en que tú conoces a Cristo, lo primero que viene a morar en tu vida es el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene Dios. Y Dios es amor. Y lo que hay en tu corazón ahora habitando es amor. Si antes vivir en la carne y en el odio y todo aquello te incomodaba, ahora peor todavía. Antes sospechabas de que había algo mejor. Había una conciencia que te decía, no, esto es malo. Ahora no. En tu corazón está el Espíritu Santo que te dice, no, cariño. En el amor esta cosa no funciona así. En la carne funcionaba en la antigua vida, pero ahora no funciona así. El principio del amor ya está puesto en nuestro corazón. Entonces saltan las alarmas cuando algo no viene de Dios. Cuando algo no brota del amor, del verdadero amor, del sano amor. Entonces Dios engendra su amor en nosotros. Y ahora, una vez que se engendra, ha comenzado a nacer y a crecer el amor en nosotros, que es el fruto del Espíritu. Y no solamente comienza a nacer, sino que el amor tiene que crecer. Tú y yo estamos creciendo en amor. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo amo perfectamente. Perdóname, yo en lo personal todavía me queda algo de egoísmo. Todavía lucho con tener que amar a Jorman porque bastante me cuesta. No. Es fácil quererte, Jorman. Me cuesta esto. ¿Os habéis dado cuenta que todavía nos cuesta ciertas cosas? Pero es que nos da miedo porque aquí, claro, porque estamos aprendiendo a crecer en el amor. El fruto del amor tiene que seguir abundando en nosotros, tiene que seguir consolidándose en nuestra vida. Y la única manera que nosotros lo hagamos es obedeciendo a la voz del Espíritu. La voz del Espíritu siempre nos va a llevar al amor. Y luego, una vez que crece en nosotros, tiene que madurar. Ese amor maduro, ese amor que ama sin cuestionamiento, ese amor que se entrega a sí mismo. El amor de Cristo es el amor perfecto, el amor maduro, ¿no? Ahí estaba comiendo en la mesa con Pedro y con Judas. Yo no hubiera comido con ellos, entre paréntesis, lo hubiera mandado a comer otro. Comer en la mesa era al lado, ¿no? La mesa. Yo no, tal vez no hubiera, pero Jesús estaba untando el plato, el que unte conmigo el plato, el que me va a traicionar. Y comió lo más. Jesús comiendo en la mesa con un Judas que lo va a... Pero él come, ¿por qué? Porque él tenía un amor maduro, estable, es capaz de comer con sus enemigos, es capaz de mirar a los ojos a la gente, de enfrentar las emociones, la carne no le controlan, las tiene sujetas a la ley del amor. Que cambia, ¿eh? Si lo hubiera sujetado a la carne, le hubiera dado unos latigazos a todos los discípulos allí, ¿no? Pero el amor era un amor maduro. Y no solamente es un amor maduro, sino que el amor luego se reproduce. Porque tú enseñas a amar.
¿Se acuerdan lo que decíamos? Que lo que nosotros hablamos y lo que somos lo transmitimos. Cuando tú amas, enseñas a amar. Amas. Tus hijos son amorosos. Tu esposo o tu esposa también se transforma en un ser amoroso porque tú transmites ese amor que Cristo ha estado formando en tu vida y le enseña los principios del amor y todo lo que rodea gira en torno a ese amor, se transforma en un huerto. Esa es una de las figuras que hablaba acá del fruto, ¿no? La figura del huerto, del árbol vivo que está llenando en este caso de amor a todo lo que hay. Entonces, ¿por qué el amor? ¿Por qué la carne para nada sirve? Porque se opone al amor, no sabe vivir del amor. Y Dios nos quiere enseñar a vivir en el amor. La carne no sabe amar. La carne se resiste incluso a ser amado. Hay gente que la abraza y queda así como, ¿de qué vas? ¿Dónde está la daga? No, tranquilo, que es un abrazo, ¿no? Cuando la gente nos trata bien hasta nos sorprende. Pero, a ver, ¿dónde está la letra pequeña? ¿Por qué? Porque nuestra carne no sabe recibir amor. ¿Te has dado cuenta? El verdadero amor. Eso da para mucho. Desconfía del amor. No se entrega al amor. Lo voy a dejar hasta allí. Simplemente esto lo voy a mencionar. El amor tiene como fin tomar el control de nuestras pasiones y deseos. El otro día hablábamos de esto, ¿no? La carne nos dice que el amor son pasiones y son deseos. Yo lo siento, lo digo, yo lo amo y va acá. Yo la amo y me vuelvo loco. Todo descontrolado. No, el amor toma control de nuestras pasiones y deseos. Gálatas dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y crucificado las pasiones y mis deseos en Cristo. El amor nos enseña a controlar. No están malos los deseos, pero tienen que estar bajo control. Las emociones, los sentimientos, los pensamientos tienen que estar bajo control. Por otro lado, el amor toma control y quiere tomar control también de nuestro infantilismo para enseñarnos a madurar. Una persona que ama siempre va a ser más madura del que no ama. ¿Sí? Del que no ama. Cuando yo era niño, dice 1 Corintios 13, 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El amor nos habla de madurez, nos enseña a pensar como persona madura, nos enseña a hablar como persona madura y nos enseña a juzgar como persona madura. Y eso solamente se logra en base al amor. El amor nos lleva a ese nivel de madurez. El Espíritu Santo nos enseña a madurar a través del amor. Tercero y último. Eran 3, dije yo, ¿no? Tengo 4 o 5, pero eso... 3. ¿Por qué la carne no aprovecha para nada? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Me quedo con paz. Gozo la próxima semana. Paz. La carne nos roba la paz. ¿Sí? La carne siempre se va a oponer al Espíritu. Segundo motivo, la carne no sabe vivir en el contexto del amor, no nos sirve para la vida y la experiencia espiritual. Y por último, como consecuencia de eso, la carne siempre nos va a robar la paz. Si tú quieres poner en la balanza y saber si algo es de la carne o del Espíritu, mira la consecuencia. ¿Hay paz? ¿Hay paz? Ahora, ¿qué es lo que es la paz? Mi hija. Ya lo digo, está embarazada, mi hija. Es que iba a decir gozo, así que están las cosas, paz y gozo, ¿no? ¿Cómo no voy a tener gozo? Voy a ser abuelo por tercera vez. Así como lo ven, así como nos ven, aunque no lo crean, ya somos abuelos. ¡Qué fuerte! Claro, mira. ¿Puedo seguir? Perdón, ya yo sé que han quedado en shock, yo todavía lo estoy digiriendo. Tiene, ¿cuánto? 10 semanitas, 11 semanitas, así que bueno. Seguir orando por ella, ¿vale? Así que, gloria a Dios. Entonces, el fruto del Espíritu nos roba la carne siempre nos va a robar la paz. No puedes vivir en paz actuando en la carne. Todo lo que mencionamos, las obras de la carne, siempre traen consecuencias que nos roban la paz. Pero yo decía, ¿qué es lo que es la paz? La paz viene de una palabra griega, ¿saben cuál es? Shalom. Salam. Salam, maleko. Salam. Paz. Eso es paz en árabe y en hebreo son muy parecidos, por eso se pronuncia. El shalom es la paz. Es la paz. Ahora, la paz, el shalom, está ligada a un concepto más completo que tiene que ver con algo completo, con algo entero, con algo sano. O volver algo a su estado natural, a su estado normal.
¿Qué sería lo opuesto a paz? A la falta de paz. Temor, ¿ah? Intranquilidad, preocupaciones, desesperación, desespero, ¿m? Enojo, dolor, ira, ansiedad. ¿Os dais cuenta? Pero ¿por qué viene el enojo? ¿Por qué viene la ira? ¿Por qué viene esto? Siempre es porque hay algo que no está funcionando de manera natural. ¿Sí? Es como cuando tú sufres una fractura, ¿no? Uno ve estas urgencias en la televisión, me gusta verlos, yo soy un poco friki en ese aspecto, me gusta ver sangre ahí, como la abren y están operándolo, qué sé yo, porque se rompió un hueso. Mientras no se arregle ese hueso, ¿qué es lo que hay? Dolor, ¿cierto? O sea, no hay un buen movimiento, y hay una serie de cosas, ¿no? Te la pasas mal anímicamente, etc. No hay paz. ¿Me voy explicando? ¿Por qué? Porque la falta de tranquilidad es porque hay algo que no está funcionando bien. Hay algo armónico que ha perdido la armonía. Hay un funcionamiento que no está en su lugar correcto. Entonces está ese ruido, está ese dolor, está esa... Y eso es la falta de paz. Y la carne siempre nos lleva a la falta de paz, nos roba la paz. En cambio, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo nos lleva a la armonía, nos lleva a la sanidad, nos lleva... Y por eso es que se acaba el dolor, por ejemplo, en nuestra vida. Ahora, ya estoy casi acabando. Mire, yo sé que me he alargado un poquito, pero Shalom es el nombre de Dios. ¿Sabíais vosotros? Es uno de los nombres de Dios. Jehová, Shalom, ¿cierto? Y eso se lo dice Dios a Gedeón cuando Gedeón estaba escondido de los enemigos y Dios le sale al encuentro. Dice Jueces 6:22 que cuando Gedeón ve el ángel de Jehová, dijo, ¡ay, Señor Jehová! Dice, que he visto al ángel de Dios o al ángel del Señor cara a cara. Versículo 23, pero Jehová le dijo, paz a ti. No tengas temor, no morirás. Y ahí está. Y luego, ¿qué es lo que dice él? 24, allí dice que edificó Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy, Jehová Shalom. Él se atemorizó. Cuando ve a Dios, se atemoriza, le da miedo. Claro, porque no estaba seguramente en comunión, en armonía, no era libre, habían situaciones en él que no estaban en orden. Pero cuando las cosas se armó, Dios le dice, no tengas miedo. Me encanta. Porque lo que primero Dios trae a nuestra vida es la paz. Es un fruto del Espíritu, es un fruto de su presencia. Donde Él está es paz. Los discípulos van en la tormenta y Jesús se aparece y le dice paz. Están escondidos en medio de allí de la habitación, ¿no? Donde se habían reunido para seguir llorando la muerte de Jesús. Y Jesús se les aparece ahí como un fantasma, ¿no? Y dice, paz. Paz a vosotros, ¿no? Y que no tengan miedo. Jesús siempre fue un mensajero, fue un príncipe de paz, como dice la palabra, ¿no? Donde Él viene, trae la paz. ¿Por qué? Porque en medio de esa paz, Él lo que está trayendo es sanidad. Está liberando a la persona del temor, la está liberando de la confusión, la está liberando de su carnalidad, la está liberando de las causas que le robaron la paz. Mientras la carne te provoca y te roba la paz, y te provoca intranquilidad, temor, dolor, insatisfacción, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que trae? Paz. Porque te saca la causa, te sana el corazón, provoca armonía, provoca comunión y lo trae. Es un estado de calma interior, dice alguien, que la paz es un estado de calma interior, claro, porque la paz no es una obra que yo pueda hacer, es algo que tiene que estar en mi interior porque está el Espíritu Santo. Que es una paz que no depende de las situaciones externas, sino que es interna. Es la paz que nos ayuda a vivir en armonía con Dios, pero también con las demás personas a nuestro alrededor. Nos creamos en paz con ellos. La paz es el fruto, decíamos, es parte del fruto del Espíritu, porque es la consecuencia de algo. Mira, así como la paz la perdemos por consecuencia porque hay una fractura, porque hay un dolor, porque hay una cuestión que no está en armonía, ¿no? Perdemos la paz con la gente, perdemos la paz con Dios, perdemos la paz con nosotros mismos, porque no hemos hecho las cosas bien. De la misma manera, la paz es el resultado de algo. ¿Cómo puedo tener yo paz en mi corazón? Restaurando, orando, estando en comunión con Dios, sanando nuestro corazón, dejando que el Espíritu Santo nos siga aliviando, nos siga llevando. ¿Qué fue lo opuesto a la paz aquí? Fue el temor, el miedo. Adán y Eva perdieron la paz porque se sintieron avergonzados y se escondieron. El miedo a algo, el miedo, qué sé yo, a ser yo,
El miedo no es del amor tampoco, ¿no? El miedo a no ser aceptado, el miedo a no ser creído, el miedo a haberme equivocado, el miedo qué sé yo, a la herida que no logra sanarse, a la relación que tenemos que restaurar, etc. El miedo a que las cosas al futuro están allí presentes para muchas veces robarnos esa paz. Pero el Espíritu Santo, como fruto, viene a darnos paz. No le hagas caso a tu carne. La carne nunca te va a ayudar, te va a llevar hacia la paz. Lo que hagas en la carne, lo único que va a provocar es más guerra interna, es más confusión externa. Termino. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu da vida. Las palabras que Jesús nos habla son espíritu y son vida. Mientras la carne nos aleja de la palabra de Dios y de la voz del Espíritu, el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia a su palabra, a la comunión íntima con Él y con nuestros hermanos. Mientras la carne nos llena de temor y nos roba el gozo y la paz, el Espíritu Santo nos invita, ¿no?, a confiar y a descansar en su poder. Y cuando vivimos bajo la manipulación de nuestra carne, sufrimos las consecuencias de ella, por supuesto. Pero hoy, al vivir en comunión con el Espíritu Santo, disfrutamos del fruto del amor que Él produce en nuestras vidas y produce en nuestros corazones. Para nada aprovecha la carne, pero el Espíritu nos va a dar y nos está dando vida. Siga haciéndole caso a la voz del Espíritu. Amén.